Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro segundo webinar. Nosotros somos Galo Partners, gracias por unirse. Vamos a estar revisando distinto material. Un par de disclaimers antes de comenzar. Tenemos aquí un par de temas con las cámaras, entonces si de repente ven que perdemos el foco o la vista, por favor, ténganos un poquito de paciencia, pero fuera de eso no debería de haber mayor tema. Vamos a tener el chat abierto. Cualquier duda, cualquier pregunta que les vaya surgiendo durante la presentación, por favor apúntenla. Al final vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas y ahí vamos a poder participar. Mantengan y vamos a mantener los micrófonos cerrados durante el transcurso de la presentación. Y dicho eso, vamos a comenzar en un minuto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por unirse a nuestro segundo webinar de Galo Partners. Hoy vamos a estar hablando Cambia tus pensamientos, cambia tu realidad. Con ustedes Ana Londoño y ya conocieron a mi compañero Paco Gámez. En un minuto nada más vamos a tener la presentación aquí, pero mientras tanto les voy comentando. Uno de los temas que vamos a ver el día de hoy es que somos lo que pensamos y durante esta hora que tenemos juntos vamos a tratar de explicarles cuál es el proceso por el cual llegamos nosotros, no solamente nosotros, sino a confirmar que la forma que nosotros pensamos o lo que nosotros pensamos se convierte al final del día en lo que somos. Nosotros somos Galo Partners, Paco y yo somos una empresa que se dedica a generar conciencia para los individuos y las organizaciones para que cada uno, unidos o por separados, puedan liberar su potencial. Un minutito, solucionamos el tema técnico para que podamos comenzar. Les voy dando los avisos otra vez. Este es nuestro segundo webinar de Galo Partners. Gracias por unirse. Esta sesión está siendo grabada. Vamos a estar con ustedes durante la próxima hora. Vamos a tener unas interacciones al final. Les pedimos el favor el micrófono se mantenga apagado y tienen el chat en caso de que quieran poner alguna pregunta, algún comentario o un comentario. Ahora sí creo que vamos a poder comenzar. Ya casi. Aquí vamos, ya casi, ya vamos mejor, ya tenemos presentación. Entonces, para aquellas personas que se están uniendo en este momento, gracias y bienvenidos al segundo webinar de Galo Partners. Hoy vamos a estar hablando de Cambia lo que piensas, cambia tu realidad. Y con ustedes estamos hoy Paco Gámez y yo, Ana Londoño. Aquí vamos. Somos Galo Partners y nos dedicamos a generar conciencia a través de individuos y la sociedad para que juntos o por separado puedan liberar su máximo potencial. Aquí vamos. Se está cargando. ¡Yes! ¡Lo logramos! Aquí estamos. Muy bien, ahora sí. Somos Galo Partners y nos dedicamos a generar conciencia a través de individuos para impactar a la sociedad y a nuestra comunidad. Entonces, como les decía, este webinar está siendo grabado. Somos lo que pensamos y en eso nos vamos a enfocar en los próximos minutos que tenemos juntos y les vamos a estar explicando cómo es el proceso desde el momento de la generación de este pensamiento
a el momento de nuestra acción o el momento de cómo actúo y las consecuencias que eso me genera. Muy bien, comenzamos. Esta es nuestra agenda de hoy. Vamos a estar tocando 3 temas. Dentro de los 3 temas tenemos cómo se generan nuestros comportamientos y, como les digo, vamos a ir a lo largo de ese proceso. Después vamos a ver un poco de las leyes que rigen esos procesos y posteriormente vamos a estar revisando cuál es la realidad que cada uno de ustedes quieren. Y en el tema de la realidad es el tema que cada uno define como lo que quiere vivir, no lo que el vecino quiere, lo que nosotros pedimos, no, es solamente lo que cada uno de ustedes determina que es su realidad. El proceso. Cuando hablamos del proceso estamos hablando de cómo se generan los resultados que al final del día son los resultados de nuestros comportamientos. Entonces vamos a empezar hablando del pensamiento, de las emociones que se generan, del comportamiento que eso nos lleva a hacer y posteriormente vamos a estar hablando de los resultados. Esto todo concatina uno con otro para que al final nosotros podamos tener o los resultados que queremos o los que no queremos porque no sabemos realmente qué es lo que estamos pidiendo. Vamos a hablar un poco de cómo se genera el pensamiento. Y el pensamiento se genera desde el tema de la sensación o el sentimiento que genera ese pensamiento. Entre el sentimiento y el pensamiento hay un proceso creativo que solo el hombre, solo el ser humano es capaz de vivenciar. Si me dan un minuto, por favor, porque en este momento no me estoy viendo en cámara y no sé si ahora sí. Excelente. Los pensamientos son un producto que elabora nuestra mente voluntaria o involuntariamente después de recibir un estímulo. Ese estímulo ¿cuál puede ser? Puede ser el olfato, puede ser el oído, puede ser el tacto, puede ser un recuerdo, puede ser un sonido, puede ser un olor, un sabor. Y para que se den una idea voy a empezar a poner una serie de ejemplos para que ustedes vean esto en el día a día de ustedes, cómo es que se relaciona. Vamos a hablar de un olor. Ustedes están caminando, no sé si trabajan o no trabajan en un centro comercial, en un parque y demás, pasa una persona por el lado de ustedes y esa persona tiene un olor particular, o porque tiene un perfume o porque tiene un humor particular que les hace recordar de otra persona. Inmediatamente, ustedes lo que generan es ese estímulo que ustedes recibieron está generando un pensamiento y pueden estar pensando en la persona con que compartieron ese verano cuando estaban en la universidad, o pueden estar pensando en esa persona con la cual tuvieron una relación hermosa y de un momento a otro se acabó y ustedes quedaron destrozados. O pueden estar pensando de, esa persona que me cae mal se pone ese mismo perfume, esa misma loción. Inmediatamente ustedes por ese estímulo ya generaron un pensamiento en ustedes. Puede ser positivo o negativo, eso va a depender de ustedes y va a depender del estímulo, pero inmediatamente ustedes tienen ese estímulo externo, ustedes están generando este pensamiento. Aquí les va otro. En el sabor, no sé si alguno de ustedes, y me imagino que muchos, se han intoxicado con algún alimento. Yo me intoxiqué hace muchísimos años con un queso de cabra. Hasta el día de hoy no lo soporto. No soporto el queso de cabra. ¿Por qué? Porque cada vez que yo siento ese sabor, huelo ese olor o lo que sea, inmediatamente pienso en la vez que me intoxiqué. Y hay una sensación que sale en mí que dice, no, yo no quiero esto, no quiero comer queso de cabra, entonces yo ya me la creí, yo ya no como el queso de cabra. Entonces, bueno, aquí vemos claramente cómo se genera de un estímulo externo, se puede estar generando ese pensamiento. Y eso se da por medio de un proceso creativo que solamente los seres humanos tenemos la capacidad de hacer.
Entonces, para recapitular, para aquellas personas que se están uniendo a esta sesión, estamos hablando de cómo se generan nuestros comportamientos y estamos empezando por el paso número 1, que es generar el pensamiento. Después del pensamiento pasamos inmediatamente a la creación de la emoción. Entonces, yo lo pienso y yo tengo una emoción. Yo lo escucho, lo pienso y genero una emoción en mí. Aquí estamos teniendo otro problemita, otro inconveniente técnico, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, les voy a dar el ejemplo de un sonido. Todos, absolutamente todos, estoy segura que nuestros participantes de hoy vieron el Titanic y la canción del Titanic es icónica. Entonces, cada vez que escuchamos la canción del Titanic, inmediatamente ¿en quién pensamos? Bueno, ¿en qué pensamos? Hay una sensación de tristeza, un sentimiento de tristeza, ¿por qué? Porque Jack murió. Nadie se acuerda cómo se llama la protagonista, pero bueno, cómo se llama en la vida real, sí, pero creo que es Kate. Kate se llama en la vida real. Yo el único que me acuerdo es de Jack. Jack murió. Entonces, cada vez que suena la canción del Titanic, yo inmediatamente la relaciono con un pensamiento que me genera una emoción y la emoción es de tristeza. Ahora imagínense ustedes la persona que todos los días yendo para el trabajo pone el playlist y empezamos con la canción del Titanic. Evidentemente, en algún punto esto va a empezar a cambiar la emoción o el estado de ánimo de la persona que todos los días a las 7, 7 y media de la mañana se sube a su coche, prende o pone su playlist y le suena la canción de Jack. Así hay miles de ejemplos, con la comida, con los olores, con los recuerdos, con los lugares. Entonces, todos esos estímulos están constantemente generándonos involuntariamente casi siempre algo en nuestra mente, que eso nos genera un pensamiento y a su vez una emoción. Vamos a hacer un ejemplo súper básico. Y el ejemplo es, aquí les va la acción que tienen que hacer. No piensen en un elefante. ¿Sí? Y todos pensaron en un elefante. Absolutamente todos pensaron en un elefante. Porque la mente no distingue entre el no y el piensa en un elefante. La mente inmediatamente pasó a pensar en el elefante. Y estoy segura que el elefante de todos ustedes fue rosa. ¿Por qué? Porque yo les acabo de decir que el elefante es rosa. Entonces, inmediatamente, al ustedes recibir la orden en su cerebro de no pensar en el elefante, pensaron en el elefante. ¿Esto qué nos hace pensar? ¿A qué conclusión nos lleva? Que nuestra mente no distingue el no que hay en el principio de las oraciones. ¿Y a qué me lleva esto? Cuando a ustedes se les presenta ese olor de esa persona, la cual ustedes no quieren recordar porque los hizo sufrir, o porque las cosas terminaron mal, o porque la persona ya no está con ustedes, familiar, amigo, novio, pareja, lo que sea, el momento que ustedes se dicen a sí mismos, no quiero pensar, ¿qué creen que pasa? Se viene la imagen del elefante rosa. Es así, por defecto, así funciona nuestra mente. Y no es algo que Paco y yo nos inventamos, es de cajón. Y háganlo con cualquier ejemplo que ustedes quisieran hacer. Cuando ustedes no quieren pensar en algo y se dicen, no quiero pensar en fulano, o no quiero pensar en todo el trabajo que tengo, o inmediatamente, ¿qué pasa? Piensan o en el trabajo que tienen, o en el fulano, o en lo que ustedes no quieran pensar. Por ejemplo, el elefante rosa. Ahora bien, cuando nosotros transitamos nuestros días, el día a día, vemos que el 90% de nuestros pensamientos son recurrentes. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar y a qué nos lleva a concluir? El 90% de los pensamientos que yo tuve hoy, también los tuve ayer. Y si no presto atención, los voy a tener mañana. Porque vivimos nuestras vidas dentro de una rutina en donde ya nos metimos a que cuando suena el despertador dice, no, no me quiero levantar. El que dice, no, no me quiero levantar, siempre va a decir, no, no me quiero levantar. Va a ser el 10% del tiempo que va a decir, ay, sí, me quiero levantar porque hoy va a ser un día maravilloso.
El que no se quiere levantar quizás acompaña eso con, no, tengo un día durísimo, qué flojera, no quiero. Y así comienzan todos nuestros días. Y el 90% de lo que pensamos fue lo que pensamos ayer. Y si no nos prestamos atención, lo mismo que vamos a pensar mañana. Por eso es que las personas que están deprimidas no logran salir de ese ciclo, porque día tras día el pensamiento es igual. Entonces, eso nos lleva a concluir que el 90% de nuestros días, de nuestro tiempo, estamos viviendo en el pasado. O con recuerdos del pasado, o con sensaciones del pasado. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestros hábitos, porque no estamos conscientes de qué es lo que está pasando. Entonces, ahora sí, pasemos al tercer paso, que es cómo se genera la emoción. Y la emoción es una respuesta organizada de un acontecimiento externo o interno. Entonces, ¿cómo se genera la emoción? Es lo que pienso, lo siento. Y era como les decía, de ese perfume de esa persona que ya no queremos volver a ver o que de la cual ya no nos queremos volver a acordar, volvimos a revivir ese dolor que nos causó. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los aniversarios de las personas que ya no están con nosotros? No, porque, no sé, mi abuelo murió un 10 de mayo, por ejemplo. Y todos los 10 de mayo yo me recuerdo que mi abuelo murió y todos los 10 de mayo siento y tengo la emoción de la pérdida de mi abuelo. Eso es algo que yo lo hago conscientemente. ¿Por qué lo hago? Ahí está, mi subconsciente trabajando en cosas que no me hacen un favor a mí mismo. Y así con muchas fechas, así con muchos olores, así con muchos elementos externos o internos que también nosotros nos generamos, porque ya vamos a ver un poco el tema de las creencias y demás, que se empiezan a apoderar de nuestras emociones. Entonces, recapitulando, hay un impulso externo que genera un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción y esa emoción, que es lo que siento, me hace actuar de cierta forma. Así es que funciona el proceso de la generación del comportamiento y de cómo nosotros vivimos nuestros resultados. Yo lo siento y yo actúo en consecuencia. Les voy a dar otro ejemplo. Yo quiero ser una persona más fit, más saludable. No voy a hablar de perder de peso porque no necesariamente para ser una persona saludable y sentirse bien uno tiene que perder de peso. Pongan que yo quiero ser una persona fit y saludable y me lo propongo. Y resulta que yo ya tengo programado que voy a fracasar en el intento. ¿Por qué? Pues porque siempre he fracasado. ¿Por qué? Porque cada vez que me da hambre me enojo y ese enojo me hace sentir que no valgo nada y lo primero que hago es darme valor por medio de un pan, ¿no? Típico, ese es mi ejemplo, no sé si es el de ustedes, pero es el mío. Yo me engordo con pan, no más que con pan y bueno, de vez en cuando con un helado. Pero ya ven cómo el sentimiento, la emoción genera un pensamiento, el pensamiento genera un comportamiento y el comportamiento me va generando un resultado. ¿Y el resultado qué es? Pues yo me vuelvo a sentir fracasada porque no pude mantener esos hábitos fit que yo quería incorporar en mi vida. Entonces, recapitulando, este es el proceso de la generación de un resultado. Yo tengo un pensamiento que genera una emoción, esa emoción me genera un comportamiento específico que después yo genero resultados alineados con eso. Entonces, volvemos al tema de la canción del Titanic. En la canción del Titanic yo tengo un pensamiento de tristeza, un pensamiento que se murió Jack, la sensación, el sentimiento que se me genera es de tristeza, de pérdida, me empiezo a acordar de muchas otras pérdidas que he tenido en mi vida y subsecuentemente, no sé, puede ser que llore, o puede ser que ya diga, no, este día no vale nada,
o puede ser que vaya y arruine mi dieta o mi vida saludable, o puede ser que ya con todo ese malestar que traigo le conteste mal a una persona. Entonces son ejemplos súper sencillos para demostrarles que del mero pensamiento, desde algo tan pequeñito, puedo empezar a generar resultados tanto positivos como negativos para mi día. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los hábitos. Y yo les decía que el 90% de nuestro día tiene los mismos pensamientos, pues en el 90% de nuestro tiempo estamos pensando el 90% de los pensamientos que tuvimos ayer. Entonces es muy difícil modificar nuestros hábitos si ya de por sí estamos metidos en acciones que repetimos frecuentemente en forma automática. Porque estoy segura que ustedes no se habían dado cuenta que todas las mañanas al despertarse tienen un pensamiento que no les ayuda a ver el día de la forma que lo debieran de ver, que es con más energía, es con más positivismo, es queriendo entregarle más a la comunidad, estando más felices con ustedes mismos, sino ¿qué hacen? No, ya son el despertador. O, por ejemplo, el hábito que tenemos de renegar del trabajo. Cuando decimos, no, es que a las 6 salgo de esta cárcel, ¿no? Esos son pensamientos que se convierten habituales en nosotros. Y esos pensamientos habituales van generando esas emociones en nosotros que, pues, si estamos ya pensando que el lugar de trabajo es una cárcel, evidentemente la connotación del trabajo para nosotros no va a ser la más positiva. Vamos a pasar al tema de los paradigmas, que es un tema más vale complejo, esperamos poderlo digerir junto con ustedes, así que aquí sí le pido a Paco que me ayude con el tema de estos programas mentales que le llamamos paradigmas. Sí, claro, gracias Ana, y perdón por la pantalla acá en negro, tenemos todavía un tema aquí, pero bueno, ¿qué es un paradigma? ¿Alguien sabe qué es un paradigma? ¿Tiene algún entendimiento? Pónganlo ahí en el chat. Les voy a dar dos ejemplos de qué es un paradigma aplicado a la tecnología, pero que aplica de la misma manera en nosotros como personas. Piensen en un termostato. ¿Cómo funciona un termostato en un aire acondicionado? Nosotros seteamos la temperatura, vamos a decir, a 30 grados. Si hace demasiado calor, el termostato, y estamos arriba en 33, 34 grados, el termostato se dispara y coloca y inmediatamente empieza a entrar aire frío. ¿Para qué? Para reducir a 30 grados. De la misma manera, si la temperatura fuera menor, 26, 27 grados, dispara aire caliente hasta que nos coloca en 30 grados. ¿Qué otro paradigmas existen en la tecnología? El piloto automático de los aviones. El piloto automático se coloca, el avión va volando, de repente hay una desviación del curso, inclusive por la rotación de la Tierra, el piloto automático entra, corrige el rumbo y nos vuelve a colocar en la misma guía en la que íbamos. De la misma manera funcionan las personas. Estos paradigmas son programas, son los termostatos o son los pilotos automáticos que nos están guiando. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un paradigma, por ejemplo, muy clásico, el sobrepeso. Tengo un paradigma donde yo digo las dietas no me funcionan, pero soy dietista recurrente. Empiezo una dieta un lunes, voy magníficamente bien, el jueves se me cruza un pastel e invariablemente hago crash con la cena. ¿Qué es lo que sucede? El paradigma está dictando que yo siempre rompo las dietas, siempre voy a romper las dietas, mi foco, aunque yo no lo crea, siempre a nivel inconsciente, siempre va a estar en cómo romper esa dieta. Entonces, de esta manera es que funcionan los paradigmas, de esta manera Ana va a ahondar un poquito más, pero exactamente de la misma forma funcionan con todos nuestros comportamientos y con todo lo que hacemos. Adelante. Gracias, Paco. Entonces, para darles ejemplos de estos termostatos que tenemos, y Paco ya mencionó uno, yo siempre fracaso con las dietas. Pues si esa es nuestra creencia, y esa creencia puede partir de algo que nosotros hemos vivido o que alguien nos ha dicho, es muy difícil uno poder tener una figura que le convenza a uno, porque no vamos a hablar otra vez de peso, sino tengo la figura que yo quise tener. Es muy difícil llegar a ese punto de satisfacción con nosotros mismos porque siempre estamos pensando que vamos a romper la dieta o que no somos capaces. Les doy un ejemplo mío. Yo soy disléxica, elevada.
yo nací en los 70s. Cuando a mí me diagnostican la dislexia, pues evidentemente era una niña especial, ¿no? Que requería un trabajo especial. Y yo no sé si en esa época se sabía que la dislexia no se cura, pero la verdad es que durante mis años de colegio, pues yo siempre sufrí con ese paradigma de el disléxico no puede leer de corrido y mucho menos en público. Y tiene un aprendizaje más lento, porque eso era lo que pensaban. Y mi aprendizaje tenía que ser más lento y yo pues, no iba a poder leerme nunca un libro porque, les digo, mi dislexia es avanzada, Paco lo sabe, yo confundo hasta las caras de las personas. Pero, oh sorpresa, ese paradigma o esa creencia que me inculcaron mis papás sin saberlo, esa creencia yo la rompí y la rompí a pulso cuando entendí conscientemente que mi dislexia simplemente me hacía neurológicamente diversa. Y no era que yo no iba a aprender a la misma velocidad, era que yo estaba predispuesta a aprender de otras formas. Y esas otras formas hoy en día, gracias a la tecnología, son una maravilla. Y yo ya no siento que ser disléxica es algo que juegue en mi contra. Por el contrario, por ejemplo, Paco es menos 10 disléxico, es todo lo contrario a mí. Y entre él y yo nos podemos complementar bastante bien. En el momento que yo entendí que mi dislexia no era una limitante, no era una creencia limitante, yo rompí ese paradigma. Les voy a poner otro paradigma, y los paradigmas no son solamente los que nosotros nos vamos generando de, por ejemplo, alguien dice, no, yo no bailo, es que yo tengo 2 pies izquierdos. Y resulta que la última vez que bailaron fue cuando tenían 8 años y todavía sonaba Michael Jackson. Entonces, se quedaron con esa idea y generaron toda una creencia y un paradigma a través de los años que impidió que esa persona alguna vez fuera a una fiesta y pudiera bailar en una pista o necesitara cantidades astronómicas de alcohol, como fue mi ex esposo. Él podía bailar, pero tenía que tener mucho alcohol en su organismo. Y nos vamos generando esos paradigmas que lamentablemente no nos hacen un bien. Ahora, los paradigmas se pasan de generación en generación. Es por eso que en sus casas, si ustedes hoy ya no viven con sus padres, la comida que se come es muy parecida a la que se comía en la casa cuando ustedes estaban viviendo con sus padres o con las personas que cuidaron de ustedes cuando estaban más pequeños. Porque esas creencias, esos paradigmas se van incorporando dentro de, digamos, nuestra genética o nuestra forma de ser. ¿Los podemos cambiar? Claro que sí. ¿Cómo los cambiamos? Generando conciencia de los paradigmas que no nos hacen favor. Ahora, yo también puedo generar paradigmas positivos. El paradigma positivo que yo puedo generarme es: soy una persona de buena vibra, que quiero el bienestar para los demás, tengo amistades que son a largo plazo, soy una persona de mucha conducta. Esos son los paradigmas que a mí me sirven y son los míos, no son los de ustedes. Ustedes tienen que definir cuáles sí son esos paradigmas que a ustedes los potencializan hacia su crecimiento y a su desarrollo. Y todos los demás, con un ejercicio de tomar conciencia de los mismos, empezar a ver qué es lo que no les está permitiendo cambiar el rumbo, porque como Paco lo mencionó, el paradigma es algo, es un proceso o un esquema bastante fijo en nuestras mentes, y es fijo porque no lo hemos repetido día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, por casi toda nuestra vida adulta. Entonces, obviamente, esa repetición se termina por generar ese pensamiento que se queda fijo en nosotros y que se vuelve como una creencia bien limitante, una camisa de fuerza que de vuelta la podemos llegar a romper. Ahora vamos a hablar de lo que son las leyes. Y hay 2 leyes que vamos a mencionar hoy. La primera es la ley de la vibración. Y es una ley de la física, no es algo que nos inventamos, lo pueden googlear. La ley de la vibración indica que todo se mueve, sí, se muere también. Todo se mueve y nada se queda quieto, nada permanece quieto y somos seres de energía.
todo lo que tenemos en este mundo está hecho de energía, por lo cual vibra en distintas frecuencias. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una emoción que genera un pensamiento y estamos vibrando en una frecuencia negativa? Cuando nosotros generamos un pensamiento negativo, inmediatamente esta fuerza o este pedazo de energía, este bloque de energía que soy yo, empieza a vibrar dentro de esa frecuencia de negatividad. Y eso nos lleva a la segunda ley, que es la ley de la atracción. Entonces, primero se produce lo que es la vibración. Somos seres vivos, somos seres de energía y nada se queda quieto. Todo en este mundo está vibrando. Por eso es que les voy a poner el ejemplo de llegan a un café, llegan a la casa de alguien y sienten una mala vibra. Dicen, hay mala vibra. Y uno inmediatamente dice, aquí se murió alguien. Pero no, simplemente hay mala vibra. Puede ser porque las personas están teniendo pensamientos negativos o porque algo está vibrando en una frecuencia negativa. O hay personas que por todo lo contrario, ustedes van caminando un sábado, se encuentran con esa persona y tiene la mejor vibra del mundo. Y dicen, qué lástima no poder pasar el resto de la tarde contigo, porque la persona tiene una sonrisa contagiante, la persona tiene buenos pensamientos, la persona está hablando siempre desde el lado positivo y no negativo, está viendo la vida como esa persona la quiere ver, con positivismo, con esos lentes de vibrar sobre lo positivo y no sobre lo negativo. Entonces, así es que generamos las vibraciones. Y así es también como nosotros autocumplimos nuestras profecías, porque así como nosotros podemos vibrar de lo positivo y atraer cosas positivas, cuando nosotros vibramos desde lo negativo, autocumplimos nuestras profecías. Y ahí les va el ejemplo más claro, que si no lo han vivido esta semana, estoy segura que durante el mes sí lo han vivido. Ustedes se levantan, quizás ese día no se hablaron muy bonito, suena el despertador y dice, bueno, hoy el día que me toca, no, todo lo que tengo que hacer, se dan vueltas en la cabeza, agarran un poquito de ánimo, se levantan, se van, se bañan, se visten y se ponen su camisita blanca. Y dicen, ojalá no me manche con el café. Y ya empezamos. Todavía no han comprado el café, todavía no han llegado al lugar donde van a tomar el café, pero ya empezaron, ojalá, y se miran así, no me manche la camisa hoy. ¿Y qué pasa? Indefectiblemente, el café se le riega, indefectiblemente, eso es así. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, ojalá no me manche, lo que le estoy dando la orden a mi cerebro es, me voy a manchar, me voy a manchar. Es lo mismo que con el elefante. El no lo entiende mi subconsciente. Entonces ahí es donde empezamos a ver el tema de la ley de la atracción. Y cuando estamos viendo la ley de la atracción, sabemos que la ley de la vibración indica que todos somos un cúmulo de energía, que no nos quedamos quietos y siempre estamos vibrando, siempre estamos en vibración. Hay vibraciones de distintos tipos, hay diferentes tipos de frecuencia en la vibración y por eso es que tenemos distintos, o sea, por eso yo soy yo, la televisión es la televisión, la cámara es la cámara. Estamos en diferentes masas de energía, pero todos vibramos y todo vibra. En el momento que nosotros vibramos, empezamos a atraer y atraemos desde lo positivo y tanto desde lo negativo también. Cuando nosotros le damos la orden al cerebro de no me voy a manchar, realmente lo que estamos diciendo es me voy a manchar. Cuando nosotros pasamos por ese lugar en donde había un perfume particular, una loción en particular y nos hizo acordar de una persona en la cual no queremos volver a ver en nuestras vidas y decimos no voy a pensar en él, no voy a pensar en ella, no voy a pensar en él, ¿qué creen que pasa? Pensamos en la persona, porque nuestro subconsciente no entiende el no. Lo que entiende es a partir del no hacia adelante. Es voy a pensar en la persona hasta que me sienta mal. Y de hecho, nos sentimos mal.
Entonces, esto nos da una idea de cómo, otra vez, el impulso, el estímulo externo genera un pensamiento, el pensamiento genera una emoción, la emoción genera un comportamiento, el comportamiento un resultado. Cuando nosotros a ese pensamiento le metemos la vibración negativa, vamos sí o sí a traer cosas negativas, porque eso es lo que dice la ley de la atracción. Entonces aquí va un poco de nuestra reflexión. Si yo me hablo de una manera negativa y ustedes son conscientes que desde que nos acostamos, no, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y toda la noche y hasta el otro día, estamos hablando con nosotros mismos. Así sea dormidos, hablamos con nosotros mismos. Hay un mini yo en mi cabeza que está diciendo qué linda que estás o qué fea que estás, qué tonta que eres o qué inteligente que eres. Todo el día nos estamos hablando. Lo que pasa es que lo hacemos en forma automática y no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Pero si ustedes se toman un tiempo, no mucho, es un tiempo prudente, para identificar cómo se están ustedes hablando y generar conciencia de esa charla interna que están teniendo con ustedes, ahí, nomás ahí tienen un 60% del terreno ganado. Es un 60%. Entonces, tengo que ver en lo que estoy pensando y tengo que ver en cómo me estoy hablando. Y en lo que estoy pensando, más allá de que ustedes lo digan en voz alta o no, el pensamiento atrae o repele. Atrae o repele. Entonces, cuando atraigo lo positivo y repelo lo negativo. Cuando atraigo lo negativo, repelo lo positivo. Y les voy a dar un ejemplo mío. Yo durante casi toda mi edad adulta estuve muy enojada porque me desagrada profundamente el machismo. Y por muchos años, quizás por 15 años, me dediqué a poner toda mi energía en combatir esas personas machistas. Y en ese trayecto que me encaminé sin saber cómo, pero terminé ahí odiando a todo machista o algo que se relacione con el machista, empecé a generar pensamientos y empecé a atraer, no a las feministas, que tampoco soy feminista, para yo creo en la equidad, ¿no? Pero empecé a atraer a todos los machistas. ¿Por qué? Porque no los quería. Entonces, si hoy yo me paraba aquí y a 100 kilómetros a la redonda había un hombre o una mujer machista, yo lo iba a ver, lo iba a identificar y me lo iba a cruzar en mi camino. Indefectiblemente me lo iba a cruzar en mi camino. Y se volvió algo en donde yo todas las mañanas me levantaba y me daba el speech, ¿no? Hoy, si me encuentro con uno, esto es lo que voy a hacer, por aquí me voy a meter, me dateaba de más datos, veía cómo les iba a responder, o sea, me hacía toda esa película interna y lo que estaba haciendo era atrayéndolos más. Ahora, desde que yo tomé conciencia de eso hace aproximadamente unos 3 meses, no crean que se hizo la luz hace mucho más tiempo, fue hace unos 3 meses, fue mágico el cambio. Pero mágico no fue porque los machistas y las machistas dejaron de existir. No, es imposible erradicarlos. Pero ya no se me acercan. Entonces yo ya puedo convivir en paz. Pero no porque dejaron de existir los machistas, no. Es porque yo tomé la consciente decisión que mi energía no la iba a poner en el tema del machismo. Los iba a dejar de atraer, iba a dejar de vibrar en esa frecuencia. Y fue mágico, no místico, mágico. O quizás místico, fue místico. Y me cambió, la verdad me cambió la vida, porque así me fui dando cuenta que yo tenía una actitud supremamente defensiva ante ciertas personas que pues demostraban ciertos comportamientos. Y pues de un momento a otro dejé de pelearme con esas personas. Y de vuelta, no es que se erradicaron, ellos están ahí, convivimos, pero ya no me los atravieso. Entonces, nuestra invitación del día de hoy es empiecen a generar conciencia sobre qué es lo que están atrayendo, qué es lo que están pensando, cómo se están hablando,
Y de esta forma van a empezar a ver que la vida y los resultados de la misma van a depender es de ustedes. Y aquí viene una frase que nos encanta porque nos libera un poco de ese estado de víctimas en donde quizás en cierto punto de nuestra vida hemos estado. La vida no nos pasa a nosotros. Nosotros no somos la víctima de nuestra vida, es que siempre me pasa todo, es que todo lo malo me pasa, es que no puedo sostener una relación, es que... y todo es negativo y resulta que la vida no nos pasa a nosotros. La vida pasa por nosotros. Y eso es mágico. Cuando uno identifica que la vida pasa por nosotros, uno define como quiere que sea su realidad. Y aquí hay un tema crítico y clave. Las cosas no son como son. Las cosas son como uno las recuerda. Y por eso es que, por ejemplo, dos hermanos tuvieron las mismas vivencias en sus edades infantiles, digamos, pasaron su edad, su juventud juntos en la misma casa y una de esas personas puede tener recuerdos felices y otros menos felices. ¿Por qué? Porque la realidad no es, la realidad es lo que uno quiere que sea. Y aquí va otro ejemplo. Yo tuve durante muchísimos años la fobia a las cucarachas, ¿no? Fobia total, hiperventilaba, una cucaracha de este tamaño yo la veía como de este tamaño, o sea, casi lagarto la veía. Para mí siguen siendo los animales más deplorables de la humanidad. Encima de eso están en todos los países, en todas partes, por donde uno quiera hay cucarachas. Y un día trabajando con Paco, me pregunta que de dónde parte esa fobia mía de las cucarachas. Y le dije, mira Paco, yo recuerdo muy pocas cosas de mi niñez, pero hay una cosa que sí se me quedó grabada. Una mañana yo me desperté, después de no haberme lavado los dientes la noche anterior, tenía yo unos 6, 8 años, y yo vi que había una cucaracha caminándome por la cara. Y desde ese día, pregúntenme si algún día no me he lavado los dientes. Por Dios, siempre me lavo los dientes antes de dormir, siempre, siempre. Y me quedó la fobia de las cucarachas. ¿Por qué? Porque yo la vi, la sentí. Y Paco me dice, y le digo, Paco, no sé si yo lo viví o no lo viví, no sé si pasó o no. Y la realidad es, si yo lo recuerdo así, para mí pasó. Y no hay más discusión. Entonces lo que me queda es trabajar en mi fobia. Y hoy por hoy no es que conviva con las cucarachas, porque yo no voy a convivir con ellas, pero bueno, ya al menos las puedo matar. Les doy otro ejemplo. Hace 15 días a mi casa entró un vampiro. Yo tengo una hija de 6 años y a las 2 de la mañana viene, pero yo no la había visto así, descontrolada, sudando como más no podía, o sea, una cosa impresionante, y temblaba y me decía, mamá, hay un vampiro en mi cuarto. Y le dije, no, no puede ser, no puede ser, no hay vampiros, tranquilízate, ¿no? Se acuesta conmigo y seguía temblando. La realidad es que yo no la iba a convencer que no habían vampiros. Ella vio el vampiro, ella lo vio. Y para ella existió en ese momento el vampiro. Después, bueno, ni les cuento lo que hemos tenido que hacer para desmitificar el vampiro y ya solamente quedarnos con el murciélago. Y bueno, entonces ya hay murciélagos y hemos tenido que hacer todo un trabajo con los murciélagos. Pero la realidad es que esa noche mi hija en su habitación vio un vampiro. Y yo eso no se lo voy a borrar. Así tampoco como cuando tenemos sueños o pesadillas en la noche y nos despertamos asustados, también agitados, con el corazón a mil porque alguien murió en nuestro sueño y demás, no sabemos ni siquiera reconocer si eso pasó o no. Eso es lo que pasa con las imágenes o los recuerdos mentales que nosotros nos generamos a nosotros mismos. Entonces aquí sí es, ¿cuál es la realidad que quieres? Y aquí es un tema que cada uno debe definir qué realidad quiere vivir. Y aquí tenemos para ustedes, ya llegando casi al final de nuestro webinar, algunos datos que les puede ser de utilidad para ustedes. Igual quedamos a su disposición si estos temas los quieren seguir trabajando con nosotros. Pero bueno, primero hay que tomar conciencia, como ya lo he dicho varias veces, y tomar conciencia en las redes.
para nosotros esto es un tema crítico de hoy en día, ¿no? Hoy en día todos tenemos las redes en el teléfono, en promedio cada uno de nosotros está gastando o invirtiendo, no sé, 4 horas de su día en las redes sociales, y las redes sociales están supremamente polarizadas. El tema de la inteligencia artificial y de los... de cómo funciona ay Paco, se me fue la palabra, el algoritmo de las redes sociales hace que lo que nosotros estemos buscando, el sistema nos lo va a seguir tirando y de una manera más recurrente. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos manejando las redes sociales, a qué le estamos dando like, cómo es nuestro comportamiento ante las redes y qué tipo de información estamos consumiendo. Después, ya hay temas de reprogramación, y la reprogramación se hace de una manera consciente. Y reprogramar es, como les decía, esos paradigmas y esas creencias, reprogramarlas a algo que a nosotros nos sirva para nuestro crecimiento y desarrollo. Entonces, una herramienta increíble, ya la vamos a ver, es la visualización, pero primero voy a hablarles de, bueno, hablemos de la visualización. La visualización, otro ejemplo acá, siempre tuve miedo que mi hija se atrancara con una uva. Por consiguiente, mi hija nunca más volvió a comer uvas. ¿Por qué? Porque se podía atrancar. Y eso, yo no quiero que mi hija crezca con todos esos temores, entonces decido que, pues más vale, voy a cambiar yo ese paradigma que yo tengo y ese temor que me está limitando a mí, esa creencia limitante. Y empecé a visualizar a mi hija comiendo uvas feliz porque le aporta nutrientes, porque pues le da el azúcar que necesita, porque la llena, por una cantidad de atributos que tiene la uva. En el momento que yo visualizo y cambio ese temor en mi cabeza de mi hija atrancándose con una uva y lo cambio por la felicidad de verla a ella alimentada con una uva, inmediatamente mis pensamientos cambian. Cambiemos nuestros estímulos. Si sabemos que hay una esquina en donde siempre nos vamos a acordar de aquel desgraciado que nos dejó, no volvamos a pasar por la misma esquina. O si es una desgraciada, eso es indistinto al género. Pero no, cambiemos los estímulos, modifiquémoslos por estímulos que nos hacen mejor. Tomemos conciencia de lo que está pasando y ahí les digo, el 60% de estos cambios parten desde tomar conciencia, ya de ahí están casi del otro lado. Rodéense de gente que aporten, no que les retire, y esto es como un cajero automático, gente que vaya y aporte, no que siempre ande retirando. Eso es bien importante porque la vibración atrae, ya vimos, a vibraciones positivas. Dense cuenta de cómo se están hablando, mediten. Hoy en día la meditación está hecho para todos. Hay distintas herramientas dentro de la propia meditación. Hoy en día se puede meditar caminando, corriendo. O sea, ya no es la meditación de hace 15 años. Hoy en día la meditación se puede acoplar a lo que a cada uno les gusta. La meditación da armonía y sabemos que vamos a atraer lo que está en armonía con nuestra vibración. Dense cuenta de lo que está pasando, dense cuenta cómo se están hablando y bueno, como les digo, principalmente tomen conciencia de lo que está pasando. La repetición dentro de este proceso con la emoción es lo que va a generar el cambio en estas creencias y en estos paradigmas. La emoción es emocionarte, como cuando ustedes escuchan esa canción de Timbiriche, de hace tantos años que, no sé, inmediatamente los hace bailar. O La Playa de Luis Miguel, ese a todos nos hace bailar, así no nos guste Luis Miguel, nos hace bailar La Playa. Entonces, la repetición con emoción, esos sentimientos con emoción o esos pensamientos con emoción es lo que nos empiezan a reprogramar. Y así, vamos a hacer una recapitulación. Antes de cerrar, Paco, estamos hablando de cambia tus pensamientos, cambia tu realidad. La realidad está en manos nuestras. Recuerden, la vida no nos pasa a nosotros, pasa por nosotros, no somos víctimas de nada.
empiecen a tomar conciencia de cómo esas emociones se generan, cómo esos pensamientos se crean y cómo eso va generando unos comportamientos y unos resultados en ustedes. En la medida que ustedes tomen conciencia de eso, realmente van a poder empezar a gestionar otra realidad distinta. Si quieren conocer más o explorar más opciones, aquí están nuestros datos. Paco. Gracias, Ana. Como menciona Ana, ¿no? Y nos encuentran en nuestra página también, www.galopartners.com. Ahí están todos nuestros datos de contacto, nuestras redes, nuestro WhatsApp. Déjenos saber cualquier cosa si quieren conocer más, si quieren explorar más de los servicios que tenemos, o simplemente si quieren sugerir temas, si les gustaría saber de algún otro tema que quieran que platiquemos o que les gustaría saber, también déjanoslo saber. Con eso dejamos un tiempo para preguntas. Abro micrófonos, levanten la mano o simple y sencillamente abran su micrófono y adelante con cualquier pregunta que tengan. O por chat. O por chat. O también nos pueden mandar algún correo, después un WhatsApp, si tienen alguna duda, algo del material que no les quedó claro. Nada más de uno en uno, por favor. $100%. Y esto es bien importante porque sucede esto, como mencionaba Ana, ¿no? Muchas veces lo que nos comentan y nos dicen, oye, es que eso no funciona, ¿no? Eso de estar pensando positivo, es humo. No, no es humo. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo la gente lo está haciendo, pero negativo. Y yo los invito, como decía Ana también hace rato, quieren hacer la prueba, el resto del día de hoy estén conscientes de qué estén pensando. Pónganle atención y dense cuenta de qué están pensando y luego pregúntense si eso ya lo habían pensado el día de ayer. Y se van a dar cuenta de todo esto que les estamos diciendo, cómo es recurrente y como bien dices, el inicio de todo es que estoy pensando, somos lo que pensamos. Recapitulo lo que mencionamos al principio. Pienso, el pensamiento me lleva a sentir, el sentimiento me lleva a tener una acción y la acción me lleva a un resultado. Y esto aplica absolutamente para cualquier cosa que pensamos. Entonces, realmente esto es lo que, como bien comentas, detona todo, ¿no? Este es el inicio de la cadena. Quiero cambiar los resultados, vamos a la reingeniería, cambiamos lo que estamos pensando. Oye, es que no es cierto que mis sentimientos vienen de mis pensamientos. Ah, ¿no? Ponte a pensar en ese amor que te dejó, ponte a pensar en ese trabajo que no te gusta, ponte a pensar en eso que tienes que entregar el día de mañana y me dices si no experimentas melancolía, presión, angustia, etc. Es muy rápido de comprobarlo. Sí. Correcto. Al contrario, gracias por la pregunta, Rosy. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, alguna duda, comentario, queja? Bueno, si no hay más, vamos a terminar aquí. Tuvimos problemas técnicos y sé que la presentación no se veía del todo bien. Como sea, les vamos a enviar el link donde está la grabación. Esto está grabado en 4K, entonces va a tener excelente calidad. Lo pueden ver ahí, pueden ver la presentación. Y de nuevo, ¿no? Nos pueden contactar en nuestra página, ahí están toda la información, todos los datos. Gracias por participar y esperemos que esto les sea de utilidad, que les sirva y hablamos pronto de nuevo. Ana. Mucha suerte, muchos éxitos para todo y recuerden, háganlo con conciencia. Sea lo que sea, con conciencia. Buena tarde.